Pues seguimos. Bienvenidos una vez más a los que están llegando. Espero que haya sitio para todos. Así que vamos a conectar con lo que es el amor. ¿Qué ve el amor? Bueno, recuerda también que hay que poner en silencio el móvil. Por favor, no atenderlo. Estás en el trabajo de Dios y no te dejas salir y atender llamadas. Evidentemente urgentes sí, pero en el trabajo no podemos atender llamadas, pues aquí intentamos estar concentrados en el trabajo de Dios. Recuerde poner entonces el móvil en silencio para evitar interrupciones. Bien, el tema es el amor recompensado, el amor recompensado. Y para esto vamos a fijarnos qué ve el amor, qué ve el amor. El amor, todos nosotros tenemos amor por lo menos a nosotros mismos, y tenemos amor también a Dios hasta cierto punto, a los demás también como a nosotros mismos. ¿Y qué ve el amor? El amor ve alrededor de nosotros, a veces en nuestra propia vida, ¿qué? Corazones rotas. ¿Es cierto? ¿Se te ha roto alguna vez tu corazón? Yo creo que sí. Algunos son sinceros y dicen que sí, pastor. Es cierto, yo también. Bueno, a mí se me ha roto también el corazón alguna vez, pero el amor ve eso y le duele. Y también el amor de otros que nos aman ven eso y les duele. ¿Qué más ve el amor? Pues ve que en nuestro corazón, en todo ser humano, hay un hueco de forma de corazón. Es decir, que todos sabemos que no podemos vivir sin amor. La cuestión es, ¿qué vamos a llenar ahí? ¿Con qué lo vamos a llenar este hueco? ¿Verdad? Algunos a la derecha lo llenan con amor al dinero. Dicen, ya que no me quiere nadie, por lo menos me quiero a mí mismo y quiero tener una seguridad en el dinero. Como no puedo confiar en ningún ser humano, me han fallado todos, voy a confiar en tener recursos seguros y voy a confiar en ello. Y lo hacen en vez de confiar en Dios, porque creo que todos deberíamos tener recursos, trabajar para ello, pero el hueco no es para dinero, sino para Dios, que provee nuestro sustento. ¿Me explico? Otros ponen en lugar de este hueco directamente a personas. Dicen, bueno, se me ha roto el corazón, se me ha compuesto más o menos otra vez, pero necesito que se llene este hueco con amor, así que la próxima persona que me parece que me podría llenar este hueco, yo me comprometo con esta persona. Y voy a estar luchando, como arriesgando mi vida, pero más vale arriesgar mi vida que morir de pena, solo. Y van a la siguiente aventura. Hoy vamos a hablar de una señora que sí que las ha tenido como 6 aventuras por lo menos. Y se quedó insatisfecha y desconfiada. Y se dio cuenta que esta relación que ha tenido, estas 6, no han llenado este hueco. Pero Dios que nos ve, lo sabe. Y es lo importante que nos demos cuenta. Hay otras personas que lo llenan directamente con drogas, con alcohol, con juegos, con diversión, con deporte de riesgo, con ver películas y no levantarse del sofá y desconectar con el mundo para ver si algo de lo que experimentan puede llenar este hueco. Y evidentemente no hay nadie que ha experimentado que algo de este mundo puede llenar este hueco. No lo hay, menos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados a la imagen de Dios para que este hueco ocupe Dios, el centro de nuestro ser. Que Él nos dé la seguridad, que en Él sepamos que no vamos a carecer de ingresos necesarios, confiados en Él. Tenemos un Dios que escucha nuestras oraciones,
que estando donde Él quiere que estemos, siendo fiel, Él no va a ser infiel. Él va a cumplir con su parte. Si trabajamos para Él en cualquier trabajo que estemos, Él va a responder. Y si necesitamos trabajo, Él va a proveer. Es cuestión de tiempo, es cuestión de dejarnos guiar, pero Dios sabe lo que necesitamos y es capaz de responder. Y también sabemos que el dinero no puede llenar este hueco. Primero, porque el dinero hoy lo tenemos y mañana no. Por muchas razones. Si queremos escuchar historias de cómo desaparece el dinero, la última historia la hemos escuchado en la tienda, donde es nuestro despacho pastoral prácticamente de lunes a viernes a pie de la calle, donde escuchamos a las personas y vienen para hablar con nosotros. Y una señora entró y con mucha pena contó, creo que si no me equivoco lo que me han dicho, ha perdido 400 euros, una señora mayor que no tiene muchos ingresos, 400 euros por una estafa que acaba de sufrir. Entonces ella fue a orar a la Virgencita, como ella dice, y se quedó completamente fría en su corazón, sin respuesta. ¿Por qué? Porque a Dios hay que adorar en espíritu, en verdad. Y una persona, digamos, una figura de piedra o de oro o de plata, tiene oídos pero no escucha, y tiene boca pero no puede consolar. Entonces la señora entró en la tienda después de esta segunda frustración, que ella creía que Dios no la escucha, pero claro, esta figura no era Dios. El Dios es espíritu, es verdad, y ascendió del cielo, pero está entre nosotros por su espíritu, podemos clamar a Él. Entonces entró y mi esposa Beatriz la escuchó y dijo: señora, voy a orar por usted. Y el otro día yo estuve presente cuando entró la señora, después de hablar a otras que había encontrado en la puerta, y dijo a mí: Señor, no puede imaginarse, después de que una señora oró por mí el otro día, entró una paz en mi corazón que me inundió, que nunca había experimentado. Estuvimos comentando qué es lo que el Espíritu de Dios está haciendo cuando clamamos a Él en espíritu y en verdad, ¿verdad? Cuando clamamos al Dios verdadero, el que vive, el que murió, el resucitó, está en el cielo, intercede por nosotros, nos escucha y puede intervenir por su Espíritu Santo, que entre otras cosas es paz. Y sabemos que la vida no tiene sentido sin amor. Estoy leyendo el libro que se llama Eclesiastés y es muy tajante. Dice que la vida sin amor es un absurdo total. Y tiene razón, ¿verdad? Eso nos habla a nosotros porque estamos completamente de acuerdo. ¿Hay alguien que no está de acuerdo que la vida sin amor es un absurdo total? ¿Hay alguien que no está de acuerdo con eso? Que levante la mano, que me gustaría conocerle. ¿Qué tiene sentido si no el ser amado, verdad? Bueno, ¿cuál es el resultado de todo eso? Ese es el problema con el cual nos conectamos, nos identificamos. Hemos intentado todos a ver si el dinero nos da este amor, nos da seguridad, personas, relaciones, deporte, música, religiones también, lecturas, miles de cosas hemos intentado y hemos constatado que nada nos puede llenar este corazón que es un hueco que falta, que solo Dios puede llenar. Y vamos a ver que Dios sí que lo puede llenar. Y vamos a ver que es la voluntad de Dios llenar este hueco. Cristo Jesús ha venido para ello, por esa razón. Y nos manda sobre todas las cosas entrar en ese trabajo con Él. Podemos tener otros trabajos, tenemos familias, podemos tener enfermedades, podemos tener dones que Dios nos ha dado, talentos, pero todos tenemos una invitación de parte de Dios que es trabajar en su siembra del amor, que es lo que la gente necesita más que todo. ¿De acuerdo? Así que vamos a volver a ver todo lo que pasó allí en un pueblo de Samaria,
del encuentro de Jesús con sus 12 apóstoles que les mandó a por pan al pueblo, y él quedó hablando con una mujer en el pozo de Jacob, y luego habla de eso, de que hay salario, hay recompensa para el que trabaja con él, y él puede trabajar a través de él, sembrando el amor. Escuchemos bien, esta es la única recompensa que realmente vale aspirar a ella. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Por eso, él tenía que pasar por Samaria. En Samaria llegó a una ciudad llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Dame un poco de agua. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Tú eres judío y yo una samaritana. ¿Cómo es que tú me pides de beber? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Si supieras lo que Dios da, y quién es el que te pide agua, tú le pedirías a Él. Y Él te daría agua viva. Dime cómo vas a sacarla si el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, del que él mismo bebía con sus hijos y animales. ¿Acaso eres tú mayor que Jacob? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir hasta aquí a sacar agua. Llama a tu marido y ven acá. No tengo marido. Bien, dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Es cierto lo que has dicho? Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres, los samaritanos, adoraron en este monte. Pero ustedes dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Créeme, mujer. Llega la hora en que adorarán al Padre sin tener que venir a este monte, ni ir a Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, no saben a quién adoran. Pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora. Y ahora es. Cuando los que de veras adoran al Padre, lo adorarán en espíritu y en verdad. Porque a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu. Y solamente por el poder del espíritu, la gente lo adorará en verdad. Yo sé que el Mesías vendrá. Y cuando Él venga, nos declarará todo. Yo soy el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó, ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: Yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra.
¿No dicen ustedes, faltan 4 meses para la cosecha? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos, que ya están blancos para la cosecha. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra se alegre con el que cosecha. Pues bien dice el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado, y ustedes han entrado en su labor. Muchos de los habitantes de Samaria creyeron en Jesús, por lo que les había asegurado la mujer: me ha dicho todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído, y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Vale, como se nos promete recompensa eterna y en esta vida por trabajar como Jesús trabaja, por eso vamos a repasar cómo Jesús trabajó, vamos a sacar todas las conclusiones que podemos sacar en tan poco tiempo que nos quede esta mañana. ¿De acuerdo? Si hay más preguntas, podéis dirigiros a mí, con mucho gusto, por WhatsApp o en persona, lo voy contestando. Pero lo primero que vemos es que Jesús, por muy maestro que sea, sale de su zona de confort y busca nuevos oyentes para escuchar el mensaje del amor de Dios. En persona los busca. Y es curioso que dice la Biblia que el que sea profeta, que hable la profecía conforme a la palabra de Dios. El que tenga el don de servicio, que sirva. El que sea el don de misericordia, que ejerce misericordia. El de enseñanza, que enseñe. Pero en ninguna parte dice el que sea evangelista, que evangelice. ¿Te das cuenta? Ni un solo versículo de la Biblia dice semejante cosa. Pero todos creemos que sí que lo dice. Y por eso creemos que el evangelista es el que tiene que evangelizar y el maestro se queda en casa enseñando, recibiendo a la gente. Y no es así lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ir a evangelizar, predicar la buena noticia es de los profetas, de los que tienen don de servicio, de misericordia, de enseñanza, del apostolado y evidentemente los evangelistas también, pero es de todos. Y por eso es un trabajo que Dios recompensa a todos y cada uno. Algunos sembramos y otros cosechamos en esta tarea, pero todos reciben salario por saber cómo trabajar, por haber aprendido cómo trabajar, por trabajar como han aprendido, por ser fieles, por ser obedientes y por ser personas que utilizan su inteligencia emocional para llegar a las personas. Y eso lo vemos en Jesús. Y por eso tenemos el Evangelio de Juan. El Señor Jesús lo contó a sus 12 apóstoles, evidentemente, porque aquí vemos que el apóstol Juan, que era uno de ellos, lo sabía relatar perfectamente lo que Jesús habló, y lo dijo Jesús a sus apóstoles como lo dice hoy a ti y a mí. ¿Para qué? Para que aprendamos del Maestro, porque Él es el que nos enseña cómo sembrar y cosechar de una forma eficaz. ¿Qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús era pensar, evidentemente, y orar, y estar sensible a Dios. Por esto, Él podría haber pasado por otro camino que era el camino normal, pero dice la Escritura, era necesario que pasara por Samaria. Ninguna necesidad tenía geográficamente. Era inconveniente pasar por Samaria, por los problemas que hemos leído y ya conocemos. Eran odiados mutuamente, los samaritanos y los judíos, y Jesús era judío. Era totalmente rechazado de plano, pero le era necesario. ¿Por qué? Porque sabía que la voluntad de Dios era encontrarse con una señora en el pozo de Jacob que tenía que sembrar él el amor de Dios en su corazón y va a poder ser cosechada. Y no solamente ella, sino a través de ella
muchos otros recibirán la semilla y también serán cosechados. Y será una gran enseñanza para sus apóstoles y también para ti, para mí hoy en día. Mirad, no hace falta ser evangelista para hacer lo que yo hice un día. Un día oré en mi despacho con mucho trabajo, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? Y tenía la convicción que tenía que coger mi coche y preguntar en la iglesia quién me acompaña para aprender juntos. Había una hermana que se llama Loli Berruezo que me acompañó y allá fuimos a un pueblo, Tudela de Duero, un pueblo de Valladolid, donde estuvimos trabajando. Y cuando llegamos a ese pueblo, hay muchas casas. La última vez que estuve allí me quedé asombrado cómo se me ocurrió ir a la casa que yo fui para hacer encuestas sobre qué piensas tú acerca de Dios, acerca de Jesucristo, tus pecados y el perdón de tus pecados y la vida eterna, dónde la vas a pasar la eternidad. Entonces llegamos con el coche, aparcamos un poco a las afueras de Tudela de Duero y hicimos una encuesta. Voy a ser breve. De esta encuesta salió la conversión de la señora Felicita con Luis, su marido, y otros de su familia, y ella testifica desde entonces en su pueblo. Es una Biblia andante, una señora, no me acuerdo, ¿cuántos 90 años tiene ya Beatriz? Por ahí tendrá. O sea que esto era hace unos 30 años, tenía unos 60 en aquel entonces, y con 90, muy debilitada, sigue hablando y sembrando el amor de Dios en sus vecinos, en su familia. Admirable. Es un gusto hablar con ella. Lo que pasó es que nos dividimos porque hay gente, fijaos lo que os estoy dando una clase de evangelización, hay gente que es tan legalista que dice que Jesús los envió de dos en dos, así que el pastor no puede ir solo casa por casa preguntando, tiene que ir con la hermana que la acompaña. Y yo dije, narices, eso no es así. ¿Por qué? Porque Jesús, como veis aquí, ¿qué hizo él? Tenía 12 acompañantes y ¿qué hizo? Les mandó a comprar pan. Bastante ridículo. Porque fíjate, 12 tíos llevando comida de regreso. No sé para cuántos años era que habían comprado. Me explico, no tiene sentido. Porque con uno hubiera bastado. Pero les quería todos mandar a comprar. ¿Por qué? Porque no quería que la señora se espantara. Y en aquel momento dijimos, no vamos a espantar aquí los vecinos yendo de dos en dos y pareciendo a otra gente. Que no somos otra gente, somos cristianos que queremos sembrar el amor. Personas auténticas que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Y ahí vamos. Y Dios nos bendijo. Pero claro, me tocó abajo esperar a ver cuando terminara Loli también sus encuestas y pasó una señora bastante mayor, de unos 80 y tantos años, y me vio con la carpeta, con un bolígrafo y me preguntó, ¿es usted el señor del agua? Y ahora digo, ¿qué evangelista tienes que ser para contestar como yo si has leído el Evangelio de Juan capítulo 4? ¿Qué le contesté? ¿Qué? No soy el señor del agua, pero yo le puedo indicar dónde conseguir agua que usted nunca más va a tener la necesidad de agua. Las palabras de Jesús, ¿no? Si sabes un poco de memoria lo que está escrito, lo puedes repetir como un loro. Y loros no son evangelistas, son loros. ¿Me explico? Pero no, eso no hay que ir al seminario, ni hay que hacer una clase de evangelización. Hay que leer la Biblia y saber lo que Jesús dijo y repetirlo así de simple. Se lo contesté así. Y me contestó ella, ¿es posible, Señor, que yo pueda tener esta agua? ¿Que nunca más voy a necesitar agua? Sí, señora. Y le puede indicar quién es la persona que se le puede dar. Sí, ¿usted conoce a la persona? Y usted también la conoce, la contesté. Me dijo, ¿quién es? Dije, Jesucristo. ¡Wow! En este momento la señora me sorprendió a mí. Me dijo, entonces es usted de aquellos que vinieron este verano y se pusieron en la plaza mayor a cantar y hablar y predicar a Jesucristo. Porque yo al responsable del grupo le invité a mi casa para que me explicara más cosas.
pero no me ha quedado todo claro. ¿Te das cuenta? Todos podemos hacer eso. El que tiene un coche, por lo menos, eso sí que hace falta, o ser acompañante del que tiene coche y que tiene carnet de conducir y un poco de tiempo para salir de vez en cuando donde nadie llega. Y llegamos a este pueblo, se convirtió Felisa, se convirtió su amiga, fui a su casa, le expliqué el Evangelio como Jesús hizo, le dije, mire, la Biblia dice, eso hacen los maestros, enseñan el Evangelio, hace falta dar explicaciones a la gente para que lo entienda, pero los maestros también tienen que estar fuera de su casa, de su despacho, donde está la necesidad de la gente para entender el Evangelio. Y le expliqué, porque también soy maestro de la palabra, mire señora, la Biblia enseña en Romanos 3, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y mire, ¿qué dice Romanos 6:23? Enseña que la paga del pecado es la muerte. Usted va a terminar separado eternamente de Dios, si sigue así. Si usted sigue confiando en muñecos, en piedras, en figuras, en cosas que son idolatría, que Dios dice, no seas idólatra, no te inclines ante nada. Tu Dios es espíritu en verdad. Y entonces ella entendió que necesitaba lo que Jesús había hecho, morir en lugar de ella por sus pecados, para el perdón de todos sus pecados, para recibirla como hija de Dios, para darle el Espíritu Santo. Oramos y ella fue salvada. Y su vida cambió. ¿Cómo fuimos a casa, verdad? Felices, y hasta hoy me llena de felicidad aquel encuentro. ¿Te das cuenta? Buscamos a veces la felicidad de mil maneras, la tranquilidad nuestra de muchas maneras, y lo único que cosechamos es intranquilidad, insatisfacción. Pero cuando nos movemos en la voluntad de Dios y hacemos lo que Dios nos manda hacer, sembrar el amor y cosechar el amor, y estar allí donde está la gente que todavía no es salva, que todavía no conoce al Señor, el Señor nos da la satisfacción de llenarnos de alegría. La recompensa aquí en la tierra ya estoy disfrutando, ¿verdad? Tengo una hermana y una hija en la fe en Tudela de Duero, la otra ya la tengo en la gloria con mi Padre Celestial, que la voy a ver porque falleció poco después. Pero esto es mejor que tener solamente familia aquí en la tierra para 4 días. Es tener familia para lo que Jesús vino a hacer, sembrar su esposa aquí en la tierra para que la acompañe eternamente y él a ella. ¿De acuerdo? Lo interesante es que Jesús dice, si tú supieras qué es lo que Dios te puede dar. Él dijo claramente que no era él como ser humano que podía darle nada, que no era otra opción de marido, no, sino que la opción para llenar este hueco, la única válida, era Dios. Tú no sabes lo que Dios te podría dar. Eso fue su mensaje a la samaritana. Y ella entendió, tengo que apuntar a Dios. Pero Jesús también tenía que seguir el patrón. Nadie puede ser salvo que se cree sano. ¿De acuerdo? Nadie puede ser perdonado sus pecados y cree que sus pecados no son para tanto. Nadie puede entender el amor de Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, que cree que no está perdido. Primero hay que enseñar cuál es el estado espiritual de los que estamos amando. Y dice la Biblia, el amor se manifiesta no en que das 2 pesos a la gente hipócritamente y dices que está todo bien. Mintiendo, engañando, fingiendo. Eso no es amor. Sino cuando alguien está mal y cuando tú estás mal, eres sincero y dices lo que es la verdad con amor, con misericordia, pero con sinceridad, no con fingimiento. Y Jesús entonces tuvo que inventarse la frase
cómo hacerla ver que su manera de vivir era vivir en desacuerdo con Dios, que impedía que Dios pudiera llenar este hueco en su corazón, porque estaba lleno de lo que llama la Biblia fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales antes de casarse oficialmente ante Dios y gente conocida, y el Estado, por ejemplo. Y sigue siendo fornicación, queridos. En el siglo XXI sigue siendo fornicación. Hay un movimiento que hace unos 20 años atrás empezó a brotar, que era estar orgullosos de ser vírgenes para entrar en matrimonio. Tenemos que volver, no ser orgullosos de que somos mejores que nadie, sino que orgullosos que es sano, bueno, agradable a Dios entrar como vírgenes en el matrimonio. No después de no sé cuántas experiencias. Es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces Jesús tuvo que tocar ese tema escabroso y que no tiene siempre fácil solución. De hecho, que Jesús no exigió que lo solucionara inmediatamente, porque a veces la verdad que la vida es complicada y Dios no es un Dios legalista que dice, si como no me hagas caso ahora mismo, no te sigo hablando. Jesús la amó, la habló, pero también tocó el tema difícil. Dijo, trae tu marido, literalmente, porque ella contestó, no tengo marido. No dijo, soy atea, no tengo Dios, sino, no tengo marido. Ahí estaba el problema. Pero vuelvo a decir que hay personas que hay que preguntarles, como el joven rico. ¿Os acordáis? El joven rico juró a Dios y delante de Jesucristo que había cumplido todos los mandamientos, que en resumen es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Jesús dijo, ¿así? O sea, que tú has cumplido esto, aquello más allá. Sí, todo he cumplido. Entonces te hago una pregunta, o te hago una observación. Vete y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¡Wow! ¿Te das cuenta? Eso no dice Jesús a ti y a mí. Lo dice al joven rico. ¿Por qué? Porque tuvo que convencerle que ni ama a Dios sobre todas las cosas, porque no hace ni caso a Dios para nada, sino que ama el dinero sobre todas las cosas. Y no ama a las personas, porque había muchos pobres que podría haber solucionado algo de supervivencia, y que Dios ama a los pobres. Y no amó a los pobres, porque tampoco amó a Dios. Era un hombre que no cumplía los mandamientos de Dios, no conocía a Dios, ¿te das cuenta? Y Jesús le sacó de su engaño. Y a veces sacar a personas del engaño no sale como uno quisiera, porque el joven rico, ¿os acordáis lo que hizo? Él no dijo, Jesús, déjame abrazarte, menos mal que ahora no voy a la condenación eterna, me has abierto los ojos y voy a mostrar mi amor a Dios y al prójimo como a mí mismo. No dijo esto, sino dice la Escritura, se fue triste porque amó más el dinero que a Dios y al prójimo. ¿Te das cuenta? De tal forma que los apóstoles se asustaron, dijo, entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesús contestó, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. Dios sí que puede salvar. Pero hay que hablar del tema delicado. Hoy en día es moda llenar las iglesias a cualquier precio, con cualquier show que se presenta, cualquier entretenimiento y felicidad que se da a las personas. ¿Y sabéis en lo que termina? En escándalos que no los voy a mencionar, pero últimamente hay muchos escándalos en estas iglesias precisamente porque creen que se puede adorar a Dios en espíritu, pero sin verdad, viviendo una mentira, practicando el pecado y hablando de amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso no funciona así. Dios no va a reunir a una adúltera en este mundo, sino
a personas que están dispuestos a renunciar a su estilo de vida, que no es fiel con Dios y su palabra y su propósito, y dispuestos a renunciar, ¿para qué? Para un amor verdadero, que es el de Dios, conforme a su propósito y su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo me convertí, yo tuve que arreglar cosas. Y cuando tú te conviertes, tienes que arreglar cosas. Y desde que me convertí, no falta prácticamente ningún día que no tengo que arreglar algo con alguien. Porque no somos perfectos. Lo importante es arreglarlo. Y saber decir, perdóname, discúlpame. Porque si no lo hacemos, entonces cargamos nuestra conciencia hasta que nos aplaste. Es peligrosísimo. Si supieras lo que Dios puede dar, dijo Jesús, y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Agua que da vida. ¿A qué nos suena eso? ¿Os acordáis de la conversación de Jesús con Nicodemo? Hay que nacer del agua que es el Espíritu y del Espíritu, porque allí tienes vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna, recibe el Espíritu Santo. Y esto es agua que da vida. Evidentemente agua figurativa. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Hay muchas religiones y muchos grupos que predican exactamente y aparentemente lo mismo. Pero a ver cómo lo puedo diferenciar. Vuelvo a recordar, la señora, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba la señora? Bueno, la señora que vino a la tienda el otro día, no fue un lugar donde se adora a Dios en espíritu, en verdad. Se adora a Dios con espiritualidad. ¿Me explico? Con espiritualidad. Eso hacen los budistas también. Adoran a un Dios con espiritualidad. Eso hacen los musulmanes también. Y no son idólatras. Jamás tendrían una imagen de Dios ni de nada para adorar los musulmanes. Y por eso condenan el cristianismo como pagano, absolutamente pagano. Nos tienen pena a los que se llaman cristianos y tienen imágenes en todas partes y adoran algo que está encerrado en un sitio, en un lugar, y se postran delante de él. Eso no es adorar a Dios en espíritu ni en verdad. Eso es ser espiritual. Pero hasta los ateos son espirituales. No sé si tú lo sabes. El ateísmo es una forma de religiosidad, de sentirse bien haciendo el bien y sabiendo que lo hago aunque no creo que Dios me va a recompensar, porque soy mejor persona que aquellos hipócritas que hacen el bien porque creen que se ganan el cielo. Yo por lo menos hago el bien porque soy buena persona. Fíjate qué espiritualidad. Hasta que me convenza, ¿verdad? Que son mejores personas que haciendo el bien con la motivación de que me gano el cielo. Claro, ¿quién no hace el bien? Yo me tiraría del 10º piso abajo si me podría salvar de la condenación eterna. ¿Me explico? Eso no tiene ningún mérito. Pero realmente conocer a Dios, como esta mujer estaba a punto de hacer, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, es algo muy diferente. Y Jesús dijo, mira, vosotros en Gerizim estáis ahí sacrificando por vuestros pecados sacrificios. Y en Jerusalén están sacrificando corderos para la Pascua, por ejemplo, para el perdón de los pecados. Todos los días también están sacrificando. Y Jesús dijo, ni en Gerizim ni en Jerusalén se está adorando a Dios en espíritu y verdad. Pero un día llegará, y ahora es, que sí se va a adorar a Dios en espíritu y verdad, porque los que adoran a Dios en espíritu y verdad no ofrecen más sacrificios para el perdón de sus pecados. ¿Te das cuenta?
¿Cómo puede un católico predicar lo que estoy predicando? Se está contradiciendo, porque él sí que sacrifica en cientos de miles de lugares en el mismo día en este mundo el sacrificio cruento de Jesucristo sobre un altar, en un templo consagrado para el sacrificio de los pecados, para el perdón, y cree que así funciona. Y Jesús dice, eso se acabó, señores, enterémonos, o eres cristiano o eres no cristiano, pero si eres cristiano, crees en Jesucristo, en su sacrificio una vez por todas, y que no hay más sacrificio por tus pecados. A ver si nos enteramos. Porque yo miro en internet, ¿no? YouTube, el obispo de tal, Juan 4, ¿qué significa adorar al Espíritu, verdad? Y no se da cuenta que no conoce el adorar en Espíritu, verdad. Por eso Beatriz y yo estamos aquí en España, porque lo vemos, lo palpamos, lo conocemos, lo escuchamos, lo verificamos, que España no conoce el cristianismo bíblico de Jesucristo, de un sacrificio una vez para siempre completo, y que yo puedo tener seguridad de que mi Dios no se va a apartar de mí jamás, ni yo de Él, porque Él dio su Espíritu y me ha sellado para estar con Él y por amarle. Tengo su palabra en mi corazón implantada. Soy un sembrado por el amor de Dios y sigo sembrando este amor en otros porque lo he experimentado. ¿Me explico? Siento si he ofendido a alguien, pero a veces, para hablar claro, no se puede dejar de pisar algún pie que el otro. Y dijo Jesús, dijo la samaritana, a raíz de esto, haber visto que Jesús era capaz de detectar cuál era su problema, no algo que era conocido de los samaritanos, que era su problema del pasado ni del presente, sino su problema muy personal, singular, que no había otra mujer en igual 100 kilómetros de radio alrededor, que tenía 5 maridos y el que ahora tenía no era su marido. El saber eso, sin ser del pueblo, ella dijo, eres profeta. ¿Te das cuenta que para ella ha subido Jesús de listón? Antes era maestro, porque vestía como maestro, ahora era profeta. Y en la lista de la Biblia viene primero apóstol, profeta, maestro, en el orden de importancia. El profeta es mucho más importante, porque predica la palabra de Dios para corregir al pueblo, para hacerlo volver al que está perdido. El maestro enseña para entender, pero el profeta enseña y llama la atención para corregir, para solucionar el problema que el maestro señala. Por eso es importante, más importante en ese sentido, el que era profeta. Porque también Moisés había dicho, y eso sí que la samaritana lo sabía, que vendrá el profeta igual como Moisés, el Mesías, el que ellos estaban esperando. Pero se acercaba la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu, en verdad, porque así quiere el Padre, que no me digan que es la voluntad de Dios adorar de otra forma. Mira, Jesucristo es mayor que Jacob, porque una pregunta tenía la samaritana, ¿cuál es? ¿Eres tú entonces mayor que Jacob, que puedes tú sacar agua viva, que yo no tengo que volver a ese pozo? Y Jesús lo contestó y dijo, tú eres mayor que Jacob y eres además profeta. Y vas a ser el Mesías. Ya estaba pensando en ello. Pero Jesucristo dijo, además, que lo que Él es el que realmente es Dios que vino a salvar a su pueblo. Y eso es lo que estaba diciendo. Entonces, ella dijo que el Mesías vendrá y Jesús dijo, ese soy yo el que habla contigo.
le dijo Jesús. Siempre tenemos que dejar claro quién es Jesucristo, que Él es Dios, no solamente una buena persona, una persona que vale la pena confiar en Él, que va a solucionar nuestros problemas, que ya no vamos a estar enfermos, que no vamos a tener problemas económicos, que no, son falsas promesas de un Dios que no responde a estas falsas promesas. Pero Jesucristo es Dios de verdad, que de verdad vino para morir, resucitar, y Él es el Mesías. Y ella lo reconoció y se fue corriendo, aunque vinieran los apóstoles en este momento. Y dijo Jesús, cuando los apóstoles habían ido a comprar pan y volvían para darle de comer, y Él dijo, no tengo hambre. Entonces dijo Jesús, ¿por qué no tengo hambre? Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. ¿No decís vosotros, todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo os digo, abrid los ojos y mirad. Yo creo que Dios lo está diciendo a cada uno de nosotros. Abre los ojos y mire lo que yo veo. Juan Castro es el que dirige la formación de Visión 2021 que tuvimos ayer, y él tiene una frase que dice, Dios tiene una gran cosecha para nuestros tiempos hoy mismo, pero faltan manos para recogerla, y si no la recogemos, la perderemos. Pero los apóstoles, en aquel entonces, por muy apóstoles que eran, no lo vieron. Y Jesús tuvo que decirles, abrid los ojos, abrid los ojos, abrid los ojos, mirad bien, la cosecha está lista, lo que hace falta son más obreros. Pedid a Dios que mande obreros, dice Jesús en Lucas 10. Y luego dijo, id vosotros. Id vosotros. ¿Cómo va a contestar nuestras oraciones? Señor, manda obreros si faltan. Diciéndote a mí hoy, vete tú, pide por más obreros, pero sé la contestación de tus oraciones y vete tú. No te quedes de brazos cruzados, no te quedes entretenido, haz lo que tengas que hacer, pero trabaja en la cosecha. Todas las manos son necesarias. Y aquí tengo un viejo cuadro que explica por qué dice que el que tenga dones para servir, que sirva, el que tenga dones de misericordia, que ejerce misericordia, el que tenga enseñanza, que enseñe, pero jamás dice que el evangelista evangelice. ¿Por qué? Porque todos tienen que evangelizar. Por ejemplo, dice Jesús, aquí en ese contexto, antes otros fueron a sembrar antes de vosotros. Y vosotros tenéis muy fácil, no habéis trabajado nada en absoluto, todo lo que otros han trabajado. Y os mando solo a cosechar lo que otros han trabajado. Y os voy a recompensar por cosechar juntamente con los que han sembrado. ¿A qué se refería Jesús? Aquí voy a ser revolucionario. Mira, algunos comentaristas dicen, bueno, los profetas habían sembrado. Yo digo, el padre Jacob, el patriarca Jacob había sembrado. ¿Cómo había sembrado? Cavando un pozo. Y este pozo era testimonio ¿de qué? De la fidelidad de Dios. El hombre fue a vivir a un sitio rodeado de enemigos que hubieran querido quitarle un pozo, si hubiera algo, un pozo con agua, que era imprescindible para vivir y prosperar con ganado y para vivir como familia. Y Jacob confió que aunque era extranjero, aunque no tenía ejército para defenderle, aunque lo necesitaba para sobrevivir, y que Dios había dicho, esta es la tierra prometida, de aquí no te muevas, aunque te parece desierta, y sin pozos, y sin futuro, cava y yo te voy a dar agua. Y Jacob confió y Dios dio su sello, y aquí estaba la prueba. El pozo de Jacob era
una forma de sembrar de Dios. Decir, yo soy el Dios que contesta las oraciones, el Dios que cumple las promesas, el Dios que te hace capaz de perseverar donde tú estás, por muy desconfiado que estés, que vas a poder sobrevivir, porque yo soy capaz de sostenerte y darte pozos suficientes para todo lo que tú necesites. Y todavía la samaritana fue a por agua. ¿Te das cuenta? En nuestro trabajo tenemos que ser testimonio. El otro día estuvimos con Laura, nuestra camarera excelente. Estuvimos comiendo en su restaurante y la observamos cómo servía. Y di un folleto y una tarjeta que voy a presentar al final, que podéis todos distribuir esta semana. Por lo menos un ejemplar o 10 ejemplares de esta tarjeta. Fijaos qué evangelista soy yo, qué escuela tengo yo, qué experiencia tengo yo. ¿Sabéis lo que hice yo? Tenía debajo de mi pierna, en sillón pillado, para que no se manchara sobre la mesa pequeña, 2 folletos. Mejor dicho, 2 folletos y 2 tarjetas. Para que cuando yo pague, porque la señora estaba súper ocupada, no se podía hablar nada con ella, yo diera con el dinero pues un folleto para ella y para la compañera que también se llama Laura, que es su amiga de confianza. Y así lo hice. Dije, señora, nosotros somos amigos de Laura. ¿De qué Laura? Pues de la última que entró. Ah, vale, pues mire, aquí tiene usted un folleto, cómo llegar al cielo, y una tarjeta de nuestra iglesia, para usted y para su otra amiga Laura. No se puede decir más. ¿Qué evangelista tienes que ser para decir eso? ¿Tienes que ser evangelista para eso? ¿Tienes que estudiar evangelismo? ¿Tienes que leer libros? ¿Tienes que aprender algo? Estamos de acuerdo que es de lo más simple que se puede hacer para evangelizar, para sembrar. Y luego, a la salida estuvimos hablando con nuestra Laura, y luego por WhatsApp confirmó que sí, que mi jefe ya había dicho, entonces tú vas a una iglesia evangélica. Sí que voy a una iglesia evangélica. Ah, y ahora tengo que dar testimonio, porque dijo, ahora te toca a ti cultivar la semilla, regar la semilla, cosechar si es posible. Ah, entonces no puedo fallar en mi trabajo. No va a fallar, eso está visto. Pero se da cuenta que su trabajo es sagrado, porque es el lugar donde está sembrando y cosechando. ¿Te das cuenta? Y no es evangelista, te aseguro yo. Es muy tímida, pero es una bellísima persona. Si alguien abre un restaurante un día, la recomiendo que la contratéis. No conozco mejor camarera. Quiere decir que cualquiera de nosotros puede, en su lugar donde está, sembrar y cosechar, y estar en ese trabajo que Jesús dijo que tendrá recompensa. Ayer estuvimos en esta formación de Misión 2021 y lo que me gustó muchísimo fue una pareja de San Celoni, de Barcelona, que están pensando ir a Cáceres para evangelizar. Y tienen una hija de 12 años y me gustó muchísimo. La sacaron a la pantalla para que la viéramos y la felicitáramos. Nuestra hija de 12 años en el colegio habla de Jesús, evangeliza sobre Jesús. ¿Te das cuenta? ¿Qué edad tienes que tener para hablar de Jesús en tu colegio? La edad que sea. 6 años, 7 años. Cualquier niño podemos enseñarle a que hable de Jesús donde esté. Y Dios lo va a proteger y reivindicar. Pero tendrá cosecha en esta vida y en la venidera. ¿Por qué tenemos esta guía de Juan? ¿Por qué decimos, tú puedes por ti mismo leer lo que está escrito en el Evangelio de Juan? Porque dice el Evangelio de Juan, si tú lo lees y lo crees, tienes vida eterna. Pero léelo tú, contesta tú la pregunta y cree por ti mismo. ¿Por qué? Porque es lo que enseña Jesús aquí en este relato. Dice que la mujer creyó en él por la conversación. Creyó que era el Mesías. Luego la gente vino
Por su pregunta no enseñó tampoco nada. No era evangelista, era una mujer que sabía hacer preguntas. Escuchad, este hombre que está ahí en el pozo me dijo todo lo que había hecho. Evidentemente, cosas no que estaban bien, sino de eso, de chismorreo, que quedan mal la gente. Y dijo, sinceramente, hay alguien que me ha descubierto, más que vosotros incluso. Todo me lo ha dicho. Lo que tú sabes y lo que tú sabes y el otro también sabe, pero lo que tampoco todos saben, pero todo lo me ha dicho. ¿No será este el Cristo? Si tú no sabes evangelizar, el mejor método es hacer preguntas. Oye, yo he leído en la Biblia esta mañana que no sé qué, no sé cuánto. ¿No podrá ser que esto nos serviría para nosotros, por ejemplo, descubrir el amor verdadero? Escuché el domingo un mensaje sobre una mujer que buscó el amor, fracasó 6 veces y tuvo un encuentro con Jesús. ¿No podrá ser que conociendo a Jesús podríamos conocer el amor verdadero? Haz esta pregunta a tus compañeros y verás cómo empiezan a tener interés. ¿Y dónde has leído esto? Oye, en el Evangelio de Juan. ¿Y dónde está eso? Está en la Biblia, en la segunda parte. ¿En qué parte? Pues el 4.º Evangelio. Mira, puedes buscarlo en internet, en el móvil y lo tienes. Así se evangeliza, queridos. Pero todos. Ayer repasé un seminario que di sobre evangelización. Os lo tengo que contar porque no voy a poner tantas imágenes. Había una imagen que decía evangelizar como iglesia por un evangelista y ponía un cubito así de alto. Una miseria de crecimiento de iglesia. 1 por año. 10 años, 10 creyentes nuevos. El otro era evangelizar como iglesia por personas integradas en la sociedad, que son personas que siembran el amor y cosechan el amor y añaden todos en la iglesia, a la iglesia. Y la barra era así. Y no solamente era teoría, sino luego vi una imagen de nuestra iglesia, de los primeros años, cuando estuvimos evangelizando todos, y después después de 13 años, éramos 55 miembros de la iglesia. Miembros de la iglesia. Y luego bajamos a un nivel de iglesia que la gente creía que para algo tienen un evangelista, que se llama Guido. Nos dedicamos a cualquier otra cosa menos pisarle su terreno. No han entendido nada, en absoluto. No existe ningún versículo en la Biblia que dice, y el que sea evangelista que evangelice, sino evangelizad todos. ¿Te das cuenta? El que de servicio como Laura, de servicio pero evangelizando. El que da clases de inglés, pues evangelizando. ¿A quién? A los que da clases de inglés. Digamos en la academia donde presenta su currículum y pide un trabajo. Y mira, además le dejo una tarjeta a mi iglesia para que si no me quiere contratar, por lo menos tenga un testimonio de nuestra iglesia. No al revés, claro, no le digo que ni soy cristiano, no le voy a dar tarjeta, no sé que no me contrate. ¿Te das cuenta? Los cobardes no ganan gente para Cristo. Hay que ser confiados en Dios y confiar que Dios me va a respaldar si yo voy con la cara por delante y con la cara en alto y le glorifica a Él. Dios dice, el que me honra, yo le honraré. Eso es una ley espiritual que no falla. ¿Te das cuenta? Y el que no me honra, no le voy a honrar. Va a tener un montón de problemas que no hubiera tenido si me hubiera honrado. Se podría haber ahorrado. Bueno, perdona. Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, dijeron a la samaritana. Le decían a la mujer, ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo.
multitudes de hombres y de mujeres y de jóvenes y de adolescentes que venían de Sicar, del pueblo, a escuchar a Jesús y creer en Él por sus palabras. Eso es coger el Evangelio de Juan y leer y creer a Dios. No a lo que decimos nosotros, sino a Dios, de lo que Él dice de sí mismo. Por eso es tan importante la guía. Por eso es tan importante saber con otros leer la Biblia. Si no leen solos, acompáñame, vamos a leer juntos. Mira, para que tú creas a Dios, no a mí, no a mi iglesia, a Dios, a su palabra. Es el que salva. Él es la verdad. ¿Qué ve el discípulo? Ve corazones rotos y no queda con los brazos cruzados. Ve corazones vacíos que les falta el amor de Dios y no se puede callar. Ayer nos preguntaron ¿por qué estáis hablando de Jesús? Y la respuesta fue unánime. Primero porque Dios nos amó tanto, 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 que nos amó eternamente, que callarnos que este amor existe sería el pecado más cruel que podríamos cometer en toda nuestra vida. Es malo asesinar a una persona, pero es peor ser culpable de la condenación eterna de una persona porque no le hemos salvado en su oportunidad de escuchar al Salvador. Me explico, nosotros no salvamos a nadie, pero no hablar del Salvador es no salvar a la persona para que pueda ser salvo por conocer al Salvador. Y no puede ser. No tiene excusa el no hablar. El discípulo ve a Jesús y quiere permanecer en Él. Eso no son palabras, esos son hechos, permanecer en Él. Permanecer en Él es que cuando Jesús quiere hablar a una persona, que hables tú. Él quiere hablar a través de tu boca. Cuando Él quiere que tú toques a una persona, que le toques. Si Él quiere que regales algo a una persona, que realmente lo regales. Y te pregunta la persona, ¿y por qué me has regalado eso? Porque mira, Jesús un día llenó mi corazón de tanto amor que quiero que sepas que Dios te ama y por eso te he mostrado este amor. El contable de nuestra asociación Serás Más está en Huelva. Un día estuve con él en la inauguración de una universidad técnica para ayudarle a hacer contacto con la gente, ser testimonio. Y ahora está jubilado. ¿Y sabéis lo que hace? De tantos estudiantes que conoce sin trabajo en la industria, y él era un hombre muy trabajador en la industria, les busca en la universidad después de la clase y les lleva a diferentes empresas para presentarles para que encuentren trabajo. Y cuando están en camino, estos estudiantes de la universidad aquella, con él en el coche, no pueden tragar la pregunta, la tienen que preguntar. ¿Y usted por qué hace eso por mí? Entonces les habla del amor de Dios, de la salvación en Cristo. El que tenga don de servir o don de hacer la relación con empresarios, que lo haga, pero que no se calle de lo más importante, que no es tener un trabajo aquí en la tierra, sino un puesto en el cielo. Y trabajo aquí en la tierra, convertirse en otro sembrador, sumar a la multitud que deberíamos ser. Queridos, es una vergüenza que en España estemos hablando del 0,5% de evangélicos en esta ciudad de Burgos, dicho por el presidente del Consejo Evangélico hace 2 semanas atrás o 3, no me acuerdo. Y ahora vamos a vernos el día 2 con la señora alcaldesa. ¿Qué le vamos a decir? ¿Que somos 0,5% evangélicos? ¿Y creéis que nos va a tomar en serio? En Sudamérica, en el país menos evangelizado, son 30% para arriba, que son 60 veces más. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Que no hay dónde sembrar, está todo sin sembrar. No hay dónde cosechar, es todo sin cosechar. Lo que pasa es que falta obreros.
Faltan obreros. Y Dios dice, sé tú un obrero mío y no te vengas abajo. No busques más excusas. Cuenta 3. ¿Os acordáis, no? 1, 2, 3. Guido, se acabó. Sal de la puerta, coge el coche o coge unos folletos y vete a la calle. O cuando vas a hablar al de caja laboral, aquí, porque tienes que firmar la baja de tu seguro, llévele una guía del Evangelio de Juan, explíquele de qué va. Y me lo agradeció el director principal. Hazlo. Pero no porque seas evangelista, sino porque eres cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y realmente crees en el Evangelio, crees que es para salvación a todo aquel que cree, que crees que es poder de Dios para salvación, que no es un cuento, que no es una teoría, que no es algo más del cristianismo, que es lo principal por donde se entra en el cristianismo. Y son muchos que están fuera. Aquí tengo que dejarlo porque el tiempo se nos ha alcanzado. Lo siento muchísimo, pero espero que nunca más se os olvide lo que he dicho hoy, esta mañana, y que os ayude a ser lo que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Yo te haré mi esposa, dijo Oseas. Dice Dios a Oseas, yo te haré mi esposa para siempre. Yo te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Jezreel, que significa Dios siembra. Yo la sembraré, mi esposa, aquí en la tierra. Para mí, la indigna de compasión, lo llamaré mi pueblo y él me llamará mi Dios. Dios es sembrador. Y si tú eres discípulo de Jesús, eres un sembrador. Mateo 4 ya hemos dicho, ¿no? El que quiere ser, el segador recibe su salario, tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Y el que quiere ser el primero deberá ser siervo de los demás, dice esclavo literalmente. Pero no es una cuestión de esclavitud, sino de servicio, ¿verdad? Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en el rescate por muchos. Queridos, Dios busca líderes y quiere líderes para esta iglesia que no vengan a ser servidos para que les admiremos, para que les aplaudemos, para que les demos aplausos o buena sintonía, que se sienten bien con nosotros. Ojalá que sí, pero sobre todo que sean personas que sobre todo son fieles, que son obedientes, que dan su vida por ti y por el Señor, y que podemos contar con ellos hoy y mañana, porque no miran su bienestar, sino el tuyo, el de Dios, el mío, y de la gente sin alcanzar. Esos líderes quiero yo para esta iglesia, queridos. ¿De acuerdo?